Buenas tardes, bienvenidos a los que estáis aquí físicamente y a los que estáis conectados por Zoom. Empezamos este mes de mayo en el Club Sicómoro especialmente intenso, porque como sabéis normalmente tenemos nada más que una charla al mes y este mes vamos a tener tres. Y empezamos casi a primeros de mes, ¿no? Y esto es porque hemos tenido la generosa colaboración de CIDESE. CIDESE es una organización que montaron unos cuantos amigos, de los cuales dos los tenemos hoy aquí como ponentes. CIDESE remite a círculos de debate socioeconómico y nos propusieron que habían hecho una investigación profunda y muy seria, muy rigurosa, sobre el sistema de pensiones, un tema de absoluta actualidad, y dijimos, bueno, pues fenomenal. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer son dos charlas, es un ciclo cortito de dos charlas, este miércoles y el miércoles que viene, en el que hoy van a abordar cómo hemos llegado hasta aquí en el tema de pensiones y dejamos para el miércoles que viene qué nos depara para el futuro. Entonces, sin más, podéis interrumpir cuando queráis, a ellos no les molesta que les hagamos preguntas durante la exposición. Eso sí, pidiendo el micrófono, porque si no, aquí nos enteramos, pero los que están por Zoom no se enteran. Y sin más, pues nada, doy la bienvenida a Pepe y a Pedro, y la audiencia es vuestra. Muchísimas gracias por habernos hecho esta oferta y estamos expectantes. Pues lo primero de todo, gracias a ti y gracias a la Fundación Sicómoro, que nos da la oportunidad de expresar y de exponer aquello que hemos estado durante cerca de 2 años pues buceando. Y antes de empezar, diciendo que desde el principio huyendo de cualquier tipo de adanismo, ¿eh? Si hay un tema que está súper estudiado, lleno de artículos por todo tipo de autoridades, es este. O sea, que quizá lo que podamos aportar y lo que queremos aportar es una visión un poco más pegada a la tierra, pero nada de adanismo, que no vamos a descubrir aquí el mundo. Bueno, pues como gracias nos ha presentado Ángel Luis, esta es la primera parte de dos conferencias. En esta primera parte es como un viaje en el tiempo. Esto es un viaje en el tiempo para entender, o quizá compartir con vosotros, cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a una situación, bueno, pues que tampoco hace falta ser muy entendido como para saber que es un poquito complicada. Es un viaje en el tiempo que tiene como 3 paradas. Una primera parada desde que vamos a comenzar el siglo XX hasta la Constitución Española, hasta el año 78. Después nos metemos en los siguientes años en 2 pasos. Una segunda parada que son los últimos 20 años del siglo XX y una tercera parada que es el siglo XXI, que es el más interesante, por eso estamos en él metidos. Y todo para llegar al final a una pregunta que nunca pensamos que acabaríamos ahí cuando empezamos esto, y es donde hemos acabado. Si realmente el debate es si el sistema de pensiones es un sistema sostenible o lo que realmente es sostenible es el estado de bienestar. Y ahí es donde hemos acabado después de 2 años dando vueltas. Así que vamos a empezar este viaje en el tiempo y empezamos con la primera parte. A ver, voy a intentar hacerlo corto esta primera parte, pero yo creo que es bueno tener una perspectiva histórica. Yo tengo una frase que el que no conoce la historia no sabe dónde va. Entonces, esta es una historia que empieza hacia la fecha de 134 años, que se dice pronto. Empieza en Alemania, empieza en la época del canciller Otto von Bismarck, que en aquel momento, preocupadísimo por el avance que tiene el socialismo de Alemania y por el recién nacido en el año 75, 1975, Partido Socialista Obrero Alemán, pues se dedica a perseguirlos, porque es a lo que se dedica. Pero además de perseguirlo, toma una opción que es una opción política, hace un programa que le llama el socialismo de Estado. En ese socialismo de Estado empieza a publicar una serie de leyes. Y una de las leyes que publica, que viene a cuento de lo que vamos a contar aquí, es en el 1869, hace 134 años, que realmente se promulga el primer plan de pensiones, el primer sistema de pensiones que aparece en el mundo occidental. Y es, digamos, donde partimos todos. ¿Por qué es interesante este sistema de pensiones? Que no voy a entrar en detalle en él, ni mucho menos. Pero es un sistema, primero, que mete un concepto que es el reparto, del que hemos hablado a menudo. Lo que entra por una mano, que son los que cotizan, sale por otra, que son los jubilados. Y es donde introduce el sistema. Segundo, introduce lo que es una variable que es, y esto es a partir de la vejez. ¿Y qué significaba la vejez en aquellos tiempos? 70 años, en una época en la que la edad media, la esperanza de vida media, no llegaba a los 40. Con lo cual el señor Bismarck se gastó poco dinero en esto, la verdad. Y permitió el concepto también de contributivo.
y eso también nos va a ayudar a entender lo que viene después, que es que ese sistema, ¿con qué realmente te llenaba esta mano para entregar las pensiones? Con lo que aportaban los trabajadores, los patronos, en aquel momento se decía patronos, no empresarios, los patronos y el Estado también ponía una parte. Y con eso, con esa contribución, pues se pagaban las pensiones. Esas pensiones, ¿cómo estaban enfocadas? Y eso también importa desde el principio entender el concepto, como unas pensiones de mínimos. Las pensiones estaban pensadas para paliar la pobreza. Con lo cual las pensiones no nacen como ahora veremos que creemos hoy en día, sino nacen para situaciones de extrema pobreza y paliarla. Bueno, pues con esos principios echan a andar la mayoría de los países occidentales. Inglaterra, Alemania, todos ellos empiezan a andar con estos principios. Y España también. Y España, bueno, lo primero que hace es, nosotros vamos siempre un poquito más lento que los demás. Lo primero que hace es crear algo que se llamó el Instituto Nacional de Previsión, que algunos aquí que tenemos canas nos acordamos, porque eso ha vivido hasta el año 78. Eso es una gestora de seguros. El Instituto Nacional de Previsión lo que hace es facilitar la creación de seguros voluntarios sociales. Voluntarios y sociales. Y facilitar la gestión. No crea nada, facilita la gestión. Y ese es el gran invento que tenemos inicial. Al cabo de unos pocos años sí que ya es un hito que es importante para lo que vamos a contar. Es el año 19 y se crea lo que llamamos, ellos publican, se llama así, el retiro obrero. El retiro obrero es el primer seguro de pensiones que se hace en España. Dos palabricas para centrarlo. Primero, es un seguro de ahorro, seguro de capitalización. Y esto es importante porque no es el que tenemos ahora. En aquel momento lo que se hace es, para aquellos casos en los que estén realmente en situaciones de pobreza, obreros que tenían unos salarios muy bajos, para ayudarles a evitar esa pobreza en la vejez, y aquí la vejez la fija a partir de los 65 años, los patronos y el Estado aportan una cantidad. Y cuando uno llega a partir de los 65 años, recibe una pensión establecida. ¿Y qué recibe? Una peseta al día. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, pues es la 10ª parte de lo que era el salario de un obrero. Por lo tanto, ya podemos ver la generosidad de esa pensión. Y eso lo recibes cuando alcanzas 65 años. Por lo tanto, en el año 19, el primer, porque además consideran y dicen, bueno, vamos a hacer un punto intermedio. Los que tienen menos de 45 años, que lo reciban a los 75 años, los que tienen más de 45 años, que reciban la parte proporcional. Es decir, que si uno tiene 60 años y le quedan 5 años, va a recibir 5 céntimos. Hablando en plata. Bueno, por lo tanto, los primeros que recibirían esa pensión de la peseta al día sería el año 39. Y yo creo que empezamos a ver qué pasó el año 39. Pues el siguiente hito, ya tenemos un sistema de pensiones en España, que es de capitalización, y distinto del que había hecho Bismarck, que era de, por una mano entra, por otra mano sale. Aquí había que esperar a recibirlo. Y entonces llegamos al año 36, ¿no? Y hemos tenido una guerra civil, el gobierno nacional en el 38 publica el Foro del Trabajo, y en el año 39 publica una ley que se llama el subsidio de vejez. Y tal como la publica, y luego publica el año 40 cómo se financia el subsidio de vejez. Pero en lo que es la declaración de la ley, lo primero que dice es que esta ley, este subsidio de vejez, perdón, reemplaza a lo que era el retiro y abandona el sistema de capitalización y pasa al sistema de reparto. Cada uno que piense lo que quiera, pero en el año 39 el gobierno toma el modelo alemán de hacía 50 años, el sistema de reparto. Dice, toma el sistema de reparto. ¿Para qué piensa que son esas jubilaciones? ¿Cuál es la orientación? La misma que había antes, para solventar casos de extrema necesidad. Tanto cuando uno llega a los 65 años, se le dotará de una pensión que sea una parte no significativa, por lo tanto mínima, de lo que hubiera ganado antes. En aquel momento los salarios eran como 6.000 pesetas el que daban referencia, el que ganaran menos de 6.000 pesetas al año. Y bueno, como habían pasado unos pocos años, en vez de una peseta al día dan 3. ¿Eso era mucho? Bueno, era como un 15% de lo que era el salario. Y con ese modelo, que es un modelo de reparto, por lo tanto, también hay una idea que puede pensar uno, probablemente al acabar la guerra, aquello que se había ido capitalizando a saber dónde estaría. Con el sistema de reparto, lo que empiezan a cotizar, ¿y quién cotiza? Nunca cotiza el obrero, porque como está pensado para el que esté en situación de pobreza, no se le va a pedir encima que ahorre. Cotiza. En aquello que había en el 19 cotizaban los patronos y el Estado, y en esto, que es del año 39, cotiza el patrono, un 3% del salario que declare, a saber, de ese obrero. Y por cierto, el Estado, y lo dice así en la ley, ayudará en lo que pueda. Y pone si vende bienes, si todavía queda algo de la capitalización de retiro obrero, según vaya habiendo dinero, el Estado complementará. Y con eso, con esos principios, pensión de mínimo para limitar la pobreza y sistema de reparto, se empieza a avanzar. Entramos en lo que es la posguerra,
la periodo del desarrollismo, y empiezan a nacer, claro, con esa pensión poco daba. Empiezan a nacer primero seguros adicionales, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, empiezan a aparecer mutuas, la gente empieza a cotizar en alguna mutua sectorial para ver si complementa esa pensión, y van proliferando mutuas sectoriales, van proliferando clases especiales, como puede ser la clase pasiva, y seguros. Y llegamos al tercer hito fundamental, y ese sí que es fundamental, que coincide, quizás los que tenemos canas lo recordamos, los 25 años de paz. Estamos en el año 62-63, en este caso en concreto el año 63. Y después el año 70. Se crea la Seguridad Social. Ahí ya se refunda todos los diferentes sistemas, aportaciones, muchos de ellos se refundan, también la sanidad va incluida, se crea un organismo, conjunto de organismos que denominamos Seguridad Social. La Seguridad Social nace en el 63. Y se indica cómo se financia, se empiezan a hacer los principios de cómo se financia en el año 70. Y llegamos al año 70. Y en ese momento tenemos lo que es el sistema de pensiones que hoy en día tenemos. Y es muy importante a continuación lo que vamos a decir en el año 78. En ese momento, en el año 70, tenemos un sistema que es lo que se llama de reparto. Lo que por ahí se cotiza, por aquí se pagan las pensiones. Contributivo. Ya no solo es que sea el patrono el que pone el dinero. Es el patrono y el obrero el que empieza a contribuir para crear ese fondo del cual se van a pagar las pensiones de los jubilados. A partir de una determinada edad, siguen siendo los 65 años. A partir de esa determinada edad. Y además, la palabra contributiva tiene dos significados. Yo contribuyo a pagar y yo espero una cierta proporcionalidad. En este punto quiero quitar algunos mitos que aparecen. Siempre en nuestros sistemas de pensiones, incluso en el actual, lo que recibo, que nadie piensa que tiene una proporcionalidad actuarial, es decir, como es un capital que voy poniendo, lo que yo recibo tiene que ver con lo que yo he aportado como capitalización. No. Lo que yo recibo tiene que ver con otras cosas. Ya lo vamos a ver. No porque yo haya aportado tanto, esa cantidad la he capitalizado y tengo derecho a esta pensión. No, no. En esta época del tiempo, eso que recibo tiene que ver con un concepto que es para paliar la miseria en la vejez. Por lo tanto, lo que el gobierno, el Estado en aquel momento decida que es suficiente para paliar esa pobreza. ¿De acuerdo? Bueno, pero ya entonces tenemos, en este momento del tiempo, tenemos algo que es ya básico que vamos a seguir ahora, es el sistema español, es un sistema de reparto, contributivo y de prestación definida. Prestación definida quiere decir lo que el gobierno considere apropiado que hay que pagar como pensión. Con eso y con un sistema de financiación, pues nos hemos puesto ya en los años 70. Estamos en el posfranquismo, luego después voy a entrar en detalle en el sistema, pero quiero llegar al 78. Estamos en el posfranquismo, se muere el general Franco, entramos en la transición y aprobamos una Constitución. Y me voy a detener especialmente en lo que aprobamos en la Constitución, porque si lo que he dicho antes es que en el año 63 y 70 es el modelo, vamos a llamarle el modelo económico, el modelo matemático, por querer decirlo, como es el sistema de pensiones, la Constitución del año 78 hace un cambio de vías. Eso que había dicho que eran pensiones mínimas orientados a limitar el estado de pobreza, cambia totalmente el concepto. Y por lo tanto, esos dos cambios son los que hacen nuestro sistema actual de pensiones. Entonces, ¿qué dice el artículo 50? Sí. Es al 70, mientras se define la financiación. Pues lo que hay es, siguen habiendo todos los sistemas, se van consolidando y apareciendo los distintos organismos que dan lugar a la seguridad social, las entidades legales que se van consolidando ahí, pero el esquema de financiación con las aportaciones tanto de empleado como de patrono, etcétera, ese no está totalmente definido. Y el Estado, que es importante, ¿se acuerdan? En el gobierno, digamos, año 39, aporta el patrono y el Estado. A partir de ahí ya no aporta el Estado. Esto es un sistema en el que aporta el patrono y el obrero. Digamos, es en el 70 cuando realmente se dan el sistema, cómo se financia desde el punto de vista contributivo. Claro, la Constitución, yo lo he puesto aquí en grande. Bueno, primero tengo que decir una cosa en este chat, así como estamos ante un grupo de amigos, por si a alguien le choca, a mí me chocó, lo reconozco y por eso lo digo. Esto que está a la izquierda es un facsímil de cómo es la Constitución. Esta es la primera que firmó el rey Juan Carlos. A mí me llamó la atención el escudo, es el escudo de España. El escudo constitucional de España, que conocemos hoy en día, se aprueba en septiembre de 1981. Hasta 1981, el escudo del Estado español es el mismo que hemos tenido desde el año 1938. Lo digo porque a mí me sorprendió, sobre todo los que soy más jóvenes, y este se ha equivocado de escudo. Pues no, no me he equivocado de escudo. Bueno, yo como estoy un poquito así con la vista, pero como me lo sé de memoria, lo que os pido es que leáis, que yo creo que hay ese tipo de ver,
que leamos la primera parte, lo que está en azul, que lo que dice la Constitución. Porque esto es la definición que aprobamos en diciembre del 78 del estado de bienestar que tenemos hoy en día. Dice, los poderes públicos garantizarán, es decir, el Estado garantiza, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, luego volveré a ello, lo importante viene ahora, la suficiencia económica de los ciudadanos durante el vida. Ese concepto de suficiencia económica es la muerte de pensión mínima para evitar los estados de pobreza. Cambiamos el sistema de pensiones, tenemos un modelo, pero cambiamos la orientación política del sistema de pensiones. Va hacia un estado de bienestar y tienen que ser unas pensiones que mantengan la suficiencia económica. Esa es la clave y el cambio fundamental que ocurre en 1978. Por lo tanto, a partir de 1978 ya tenemos un modelo económico de este sistema, ya tenemos un modelo de financiación y ya tenemos un mandato constitucional para cómo tienen que ser esas pensiones. Bueno, pues entonces, antes de meterme en lo que viene en los 20 años siguientes y el siglo XXI, y lo que siento es si algunos sois conocedores de esto, porque esto hay todo tipo de literatura, o sea, esto aquí no es descubrir nada. Esto es, tratamos de conceptualizar el por qué estamos aquí, nada más. Hemos hecho un pequeño dibujo para entender un poquito qué es esto del sistema de reparto contributivo y de prestación definida. Bueno, este es un sistema conceptualmente muy sencillo. Por una mano entra y por otra mano sale. Según entra, sale. ¿Qué es lo que entra? Bueno, ahí he puesto el sumatorio porque las matemáticas le emocionan. Es así, pero no puede uno evitar. O sea, esto es lo del espíritu va ahí. Pero es la suma de, bueno, pues lo que llamamos cotizantes, hoy en día afiliados, por lo que cada uno cotiza. No tiene más misterio. Tantos cotizantes por lo que uno cotiza, estos son los ingresos de este negocio. Hay un concepto en medio que es clave, que es la caja común. Todo lo que cotizamos va a un único sitio porque hay que repartirlo. Lo dejo aquí entre medias porque cuando algunas veces vemos que se atenta contra el principio de caja común, se atenta contra el fundamento de este sistema. Y esa caja común tiene que distribuir. ¿A quién distribuye? Pues nada, sumatorio. Sumatorio de los beneficiarios por lo que cada uno recibe de pensión inicial indexado por las sucesivas actualizaciones que ha tenido el tiempo, más los subsidios, porque esto de las pensiones, realmente esta parte de las pensiones, tenéis que tener en cuenta que cuando uno se pone enfermo tiene la incapacidad laboral, ¿eh? Y cuando uno se pone puede ser temporal, puede ser permanente. Bueno, pues este es el sistema, entra y sale. Y este sistema, gobernado en la parte azul que está puesto en el dibujo, por ese mandato constitucional, y por eso me voy a referir muchas veces a la Constitución, pues el mandato constitucional tiene que gobernarlo. Bueno, pues gobernarlo tampoco es muy complicado, ¿eh? No es un arco de iglesia. Tiene que definir cuál es la estructura de cotización, las leyes de 1970, las actualizaciones que hay. Tiene que decidir quién cotiza, aquí es fácil, todos los trabajadores, sean asalariados, sean autónomos. Y tiene que decir, por el lado de los gastos, quién tiene derecho a esto, que es lo que se llama la cobertura. ¿Quién tiene derecho? ¿Todos los españoles o solo los que cotizan? ¿Cuántos años han tenido que cotizar? Tiene que decidir eso. Tiene que decir cuál es la pensión. Vuelvo a repetir, este no es un sistema donde, oiga, yo quiero quitar mitos aquí. Que yo he cotizado 20 años y este dinero, ¿dónde está mi dinero? Pues, tu padre, ¿no? Lo tiene tu padre. Y además no te han dado un sistema en el que te digan que es que al 2% anual te corresponde esto, porque si quieres te cuento lo que te han dado, que es mucho más de lo que tú has puesto. Lo que se ha pensado para que sea suficiente, esa suficiencia económica. Y luego pues hay que actualizarla, pues hay que tener unas reglas de actualización que ya veremos con esto. Pues con ese modelo, que económicamente es una fantasía, y Pedro es un experto en eso, y es una fantasía, ahí de colores dicen. Sí, tengo una pregunta. Me gustaría que me aclarase si a la Tesorería General de la Seguridad Social también van todas las aportaciones que hacen los funcionarios y si de esa Tesorería General también se les paga. Cuando hablamos de... Bueno, no y sí, tiene su gracia, ¿eh? Cuando hemos contado la historia desde el año 39 hasta la Constitución de la Seguridad Social, he dicho que había regímenes. Como es una charla rápida, no voy a entender. Hay el régimen de la minería, el régimen del mar, y hay otra cosa que se llaman clases pasivas. Las clases pasivas, nosotros aquí en este sistema, y luego Pedro en esta charla al final, y el próximo día lo explicará mucho más en detalle, las clases pasivas, a medida del tiempo hemos ido consolidando una cosa que se llama el régimen general, todas las clases, excepto las clases pasivas. Excepto con una serie de, digamos, de una precisión. Y es, las aportaciones de las clases pasivas, los que todavía pertenecen al régimen de clases pasivas, que algunos los hay, sí que van a esta caja común. Pero los pagos
digamos, están en la nómina del Ministerio de Hacienda. La nómina del Ministerio de Hacienda. Eso hace que realmente en nuestros estudios, cuando hemos estado haciéndolo, hemos tenido todo tipo de facilidades para entender la seguridad social y todo su sistema. Y ha habido que indagar, y está por ahí indagado, ¿eh? Siempre nos ha costado, pues no somos expertos en ello, no éramos un poquito menos que ahora. Hay que indagar dónde está el dinero que se paga, porque realmente hay un agujero. Porque lo que pagamos a las clases pasivas, que está en los presupuestos del Ministerio de Hacienda, versus lo que se ingresa, la diferencia es brutal. Porque están quedando únicamente la gente que está jubilada en clases pasivas, porque los que han entrado nuevo entran ya directamente en el sistema general. Por lo tanto, estamos en la cola de clases pasivas donde realmente se paga y no se ingresa. Pero ya eso que lo entrará. Curiosidad, ¿qué queda en clases pasivas? En cotizantes quedan unos 600.000, porque ya no entra nadie más. ¿Y de dónde vienen? ¿De qué? Jueces. Todos son funcionarios. Todos son funcionarios, sí. Desde el año 2011 no puede entrar nadie, ya en clases pasivas es un sistema extinto que está en proceso de ser absorbido por la Seguridad Social, el régimen general de la Seguridad Social. Quedan unos 600.000 cotizantes y unos 700.000 pensionistas, que son a su vez también de todo tipo, ¿no? Por jubilación, por viudedad, por ayudas familiares y tal. Es lo que queda. Eso todavía le quedan 30 años para desaparecer del todo. A efectos prácticos hay que contarlo todo junto porque está siendo fusionado desde la Seguridad Social y a efectos a la pregunta que hacían, pues hay que mirarlo todo en un solo conjunto. Aunque hemos puesto aquí tesorería, hay que considerar que eso es todo. Tesorería propiamente dicha y las clases pasivas. Lo que sí es cierto, y eso sí que, bueno, o quizá la razón por la que empezamos a estudiar estos temas, en las cifras que nos dan cuando sale en la prensa, el déficit de la seguridad social, no sé, no es esto que estamos viendo aquí, eso sí que se lo dejo después. Porque realmente ahí se mezclan muchas cosas. A nosotros lo que nos interesa es entender el déficit contributivo, tanto las clases pasivas como esto, porque eso realmente es el agujero. Lo demás, por la caja pasa muchas cosas. Pasa, por ejemplo, el salario mínimo vital. Esto es, esa caja que decimos, esa tesorería, es como una entidad pagadora. Recibe dineros y paga. Es verdad que el 87% de lo que paga son las pensiones. Pero con el volumen que se paga, ese 13% es una barbaridad de dinero. Entonces, nosotros vamos a referirnos, a medida que vayamos avanzando, a entender cuál es el problema en la situación del sistema contributivo digamos, de pensiones, que es el core. Lo demás son otras cosas y muy interesantes de entender. Claro, este sistema aterriza en un mundo y ese mundo y este sistema tiene dos condiciones de contorno diabólicas. Diabólicas. Una de ellas es la demografía. Claro, para cada cotizante tiene que haber gente, tiene que haber población activa, gente entre los 15 años y los 65 que trabaje. La demografía. Y del lado de lo que pagamos, la gente importa mucho cuántos llegan a los 65 y cuánto tiempo están en los 65. No es lo mismo pagar 10 años de pensión que 24 años de pensión. Por lo tanto, la demografía incide brutalmente en estos sistemas. Y ahora me meteré en la demografía. Y la otra variable, la otra condición de contorno es la economía. Podemos tener muchísima gente entre los 15 y los 65 años que como haya paro o no haya ocupación, el nivel de ocupación no sea el adecuado, no cotizan. Y lo que es más civilino, y hay que tener cuidado con ello, podemos tener mucha gente cotizando, pero si somos una economía terciaria y de salarios muy bajos, lo que cotizamos somos muy poco. Por lo tanto, esa variable, la condición de contorno económica y la condición de contorno demográfica, inciden brutalmente en el lado de los ingresos y en el lado de los gastos. Porque la economía lo que nos dice es cuál es la productividad. Y si hemos dicho porque la Constitución lo dice que tienen que ser las pensiones actualizadas, habrá que actualizarlas si tiene este sistema económico nuestro alcanza una eficiencia o productividad futura. Porque si no, ¿cómo demonios actualizo unas pensiones si mi economía, que al final se traduce en salarios, no está creciendo adecuadamente? Bueno, pues esto es un sistema diabólico. Un sistema en que la posibilidad de que alguna vez en la vida casen o ingresos o gastos es menos de que caiga un meteorito y nos lleve por delante. No va a casar en la vida. Bueno, como no va a casar en la vida, parece sentido común, y ya veremos que el sentido común falla bastante en estos sistemas, que hay que tener dos mecanismos, dos válvulas de escape, como un buen sistema hidráulico. Cuando sobra, habrá que ahorrar, tendremos que tener una hucha, y cuando falte, necesitaremos que alguien nos llene de dinero. Y tenemos que tener, de forma, digamos, precisa, un proveedor de último recurso financiero, que mediante transferencias lo llena el agujero, y ese es el Estado. Por lo tanto, algunas veces he oído hablar de, no, esto es un sistema, este es un sistema de Ponzi, esto es un sistema piramidal. No, no es verdad. Pero como está el Estado, esto nunca quiebra.
Tanto cuando dicen el sistema no es sostenible, no, el sistema es sostenible por definición, porque cuando falta dinero lo pondrá el Estado. Por eso a lo mejor la pregunta no es si el sistema es sostenible. Y ya un poco empiezo a meter. Bueno, pues he perdido este tiempo. Yo creo que por lo menos entender un poco el sistema diabólico, cómo funciona, viene bien para entender cómo se actúa sobre él. Pues entramos ya en los próximos 20 años. En los próximos 20 años, realmente... Vale, nada, tenemos dos intervenciones. La primera es de Fernando García Quismondo y bueno, te comenta, al hilo de lo que se comentaba, hecho en falta en el diagrama entender cuál es el rol del Instituto Nacional de la Seguridad Social en ese circuito y si supone impactos, entre comillas. Luego, Sonia también interviene y bueno, comenta, pero el Estado son los mismos contribuyentes. Ahorrarlo entiendo, pero que aporte más el Estado es una entelequia. Lo aportaríamos los mismos que cotizamos. Bien, te voy a la segunda primero y luego después te respondo a la primera. La segunda, o sea, el Estado somos todos, tiene razón, al final, mediante impuestos hacemos todo. Pero fíjate que en el sistema, tal como estamos hoy, tal como hemos visto que es contributivo, el sistema lo estamos financiando con las cotizaciones de los trabajadores, ya sean de forma directa o de forma indirecta. ¿Qué significa directa? Cuando uno ve su nómina, dice, oye, pues me han quitado el 6%. Tiene más cosas, estoy hablando de perspectiva de las pensiones. Pero dice, y el patrono ha puesto el 20, ¿cuánto es, Pedro? El 26, creo que. Bueno, el 30 casi. En total, casi el 30. Bueno, realmente es el obrero. Desde el punto de vista del patrono es un coste salarial, le daría lo mismo pagar ese 30, pagárselo directamente al obrero que pagárselo, digamos, ponerlo al Estado. Es decir, en el fondo, el sistema se alimenta con las contribuciones de los trabajadores. Eso es así hoy en día. Y cuando hablamos del Estado son impuestos que ya veremos que es otra cosa. Por adelantar, quizá, si no llega y hay que hacer unas transferencias, hay que sí que sí. ¿De dónde sale el dinero? Pues, de impuestos o de deuda, que al final hay impuestos. Y depende en qué momento se hace el pago, ¿no? Bueno, todos no serán los mismos ciudadanos los que paguen hoy que los que paguen dentro de 40 años, porque igual algunos ya no estamos dentro de 40 añros, entonces tendrá que pagar el que venga después. Sí, serán ciudadanos, pero no será en el mismo momento. La primera pregunta era un poquito más, por lo menos me cuesta más contestarla quizá. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. A ver, sí, creo bueno, que sí, por favor, repítela. Sí, vale, mira, lo que nos dice Fernando es, al hilo de lo que se comentaba, hecho en falta en el diagrama entender cuál es el rol del Instituto Nacional de la Seguridad Social en ese circuito y si supone impactos. Los impactos No, fíjate, Fernando, en el esquema que he puesto, nosotros nos estamos dedicando a entender lo que es propiamente lo que es el sistema de pensiones, tal como lo hemos definido, de reparto contributivo y de prestación definida. La seguridad social como tal no existe legalmente, no hay ninguna entidad legal que se llame seguridad social. La seguridad social es un conjunto de organismos, uno de ellos es, como dices tú, en salud, pero hay otros organismos, la Tesorería de Seguridad Social, que yo hablamos de aquí, un conjunto de organismos que todos ellos lo que garantizan es que se pagan unas prestaciones o se prestan o no monetariamente. Y en ese concepto, cuando estamos hablando del año 60 o del año 70, estaba todo mezclado lo que era la salud con las pensiones. Era todo. Es posteriormente, al final, a partir de los años 70, cuando se empieza a segregar y se empieza a especializar una parte en el pago de pensión. Tanto en lo que es el funcionamiento de este sistema, lo único que nos hace falta entender es quién recauda el dinero y quién lo paga. Toda la constelación de, digamos, mutuas que hay por ahí metidos, organismos que hay por ahí, no exactamente igual. ¿Quién recoge el dinero y quién paga el dinero? Porque no existe ninguna entidad legal que se llame Seguridad Social, que eso es lo primero. Por eso cuando presentan cuentas de resultados de Seguridad Social dicen, la Seguridad Social ha perdido. Cuando uno se mete en detalle tiene que entender, dice, ¿qué significa que la Seguridad Social ha perdido? ¿Qué significa esto? No hay ninguna entidad legal que firme como Seguridad Social. Significa que son cálculos que se hacen para ver cuánto, digamos, es el déficit que se ha generado. Y a veces hay que pedir una deuda. O bien el Estado hace las transferencias, o en algunos años han pedido a la Seguridad Social que se endeude. Ahí sí que tiene que haber una entidad legal que se endeude. Y ahí sí que aparece, por ejemplo, el Instituto Nacional o aparece la Tesorería. Porque hace falta que hay que endeudarse. Pero la Seguridad Social como entidad legal no existe. Esa no existe. Bueno, pues vamos a dividir el periodo de tiempo, este viaje en el tiempo, en dos partes. La primera parte la hemos centrado en la demografía. ¿Por qué es la demografía la clave para entender lo que está pasando?
Así que vamos a brujulear un poquito la demografía durante 20 años y después vamos a saltar al siglo XXI, donde aquí domina la economía a tope. Bueno, pues para ver la demografía, yo creo que si sois... Yo espero que eso se vea, los que están por Zoom. Aquí la clave es mirar ese diagrama que es lo que se llama la pirámide de población. Tal como lo hemos pintado la pirámide de población, pido que os fijéis primero una especie de líneas, que son un triángulo, que se ve ahí, y una barra. En la pirámide de población, en el eje vertical lo que tenemos son edades, y lo que indica es cuánta gente teníamos en el año 76, de 0 años, de 10 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 años. Por lo tanto, y a la derecha las mujeres, y a la izquierda los hombres. Es fácil de distinguir. Cuando uno se pone arriba del todo, el lado que tiene más son mujeres, el lado que tiene menos son hombres. Siempre viven más. Entonces, miramos en la escala y el triángulo, en las líneas que ponemos ahí verticales, ese triángulo muestra cómo era la pirámide del año 1900. Una pirámide, lo he remarcado así porque si pintara la pirámide del año 1900, esta es de 1976, verían que es prácticamente así, es una pirámide perfecta, un triángulo perfecto. La población en el año 1900 éramos, como no veo muy bien, pero éramos 18 millones y un poquito de habitantes, de los cuales no llegaba al millón mayores de 65 años, un 5,algo% de la población. Sería de ese triangulito el área que hay pequeñita. Hemos pegado un salto a 76 años. ¿Por qué he puesto el 76? Bueno, por varias razones. Primero de todo, el 76 en la historia de España es importante. Acaba de fallecer el general Franco y hemos empezado la transición. Entonces empieza una época turbulenta en nuestra historia. Y además, en el año 73 ha habido una crisis económica muy importante, la crisis del petróleo, que afecta, digamos, a la economía mundial. Es un periodo muy turbulento. Esa pirámide, sin embargo, desde el punto de vista de ese modelo que hemos puesto, es perfecta. Un modelo donde tenemos muchísimos más que están entre 15 y 65 años que los que están en 65. Va a funcionar extraordinariamente bien el sistema de reparto. No hay ningún problema. A nivel curioso les puedo comentar la pirámide si lo ven. La pirámide tiene como dos valles que merece la pena. Si uno sube en la escala y mira 40 años, ve ¡guaca! Una entrada importante. Son aquellos señores que habían nacido 40 años antes del 76, es decir, en el 36. Cuando viene una guerra, deja de haber nacimiento. Y veis la hendidura brutal que tiene la pirámide de población en España. Pero luego podéis ver otra un poquito más arriba, que está un poquito más hundida en el lado de los hombres que las mujeres, que son aquellos que tenían 20 años más, es decir, los que tenían 20 años, entre 20 y 30 años, 20 para arriba, año 36. Los que fueron a la guerra y les mataron. Entonces, la pirámide de población española tiene la mella brutal de la guerra civil y la mella de la madurez de la guerra civil de todos los que hay. Pero en los años 70, a partir de los años 56-57, empieza a crecer la población y sobre todo a tener jóvenes brutalmente. Es lo que llamamos la generación del baby boom en España. Y hace una pirámide preciosa. El sistema funciona fastuoso. Tiene su lógica, que en el 78 los constituyentes, una de las variables, si miran la democracia, lo que digan es, oiga, usted haga un sistema de pensiones digno, porque tenemos más que de sobra de gente para poderlo tener. Pero vamos a dar un salto de 20 años, que también es muy importante el año 96 en esto de las pensiones, muy importante. Y la pirámide ha cambiado brutalmente. La pirámide es lo contrario. Nacemos menos en el año 96 que nacían en el 1900, en valor absoluto. Y además dejamos de procrear, permítame que lo diga de esa manera, justamente a partir del año 76-77. La transición, las incertidumbres económicas que había, lo que fuera, los sociólogos lo explicarán, empieza a haber cada vez menos nacimientos. La población se ha multiplicado casi por 2. Tienen que permitir, creo que tenemos como en media estaría sobre los 36 millones de ese orden. Pero tenemos multiplicado por 4 el área de arriba. Es decir, si comparen, digamos ahora en este momento, como es el año 96, la parte de arriba de la barra de 65 años. Eso desde el lado de las pensiones es una alerta, pero no es un problema. Porque las pensiones lo que importa es que haya gente en edad de cotizar. Y en edad de cotizar hay todos los que queramos. En edad de cotizar en este momento han entrado ya toda la generación del baby boom, aquí hay uno que lo puede atestiguar, que estábamos trabajando y produciendo. Por lo tanto, vamos, la fiesta. Pero es una alarma tremenda. Y lo más importante aquí, y esto voy a llegar a un punto que también es un punto clave en la historia de las pensiones para entender dónde estamos, es que en Europa el baby boom había aparecido antes. Porque en Europa, al acabar la Segunda Guerra Mundial y entrar con el Plan Marshall, la economía despega antes que en el caso español. Y entonces, este fenómeno de baby boom ya estaba, y este fenómeno de empezar a tener una disminución del índice de natalidad ya había aparecido. Tanto la alerta demográfica
que aparece en los últimos 20 años del siglo XX, es una alerta que aparece antes en el resto de Europa. Y la gente se pone las pilas. Y se ponen a hacer cosas. ¿Y qué se ponen a hacer? Pues hay como dos modelos, por decirlo de alguna manera. Todos ellos, digo yo todos ellos es, hablo en general, lógicamente, la mayoría de los países que nos afectan en nuestro entorno, lo que tienen claro es que la demografía no va a ayudar, la evolución demográfica no va a ayudar a los sistemas de pensiones de reparto. Ese es un principio que lo tienen todos. Y como no va a ayudar a ese principio de reparto, empiezan a tomar acciones. De forma general, la forma que tienen de tomar acciones es empezar a estructurar lo que se llaman pilares. Dice, mire usted, cara a la vejez, estructuremos lo que va a tener de compensación en 3 pilares. Uno, el pilar 3, vamos a favorecer que se ahorre individualmente. Y eso es de capitalización, no es de reparto. Tú metes dinero y ahí está. El segundo pilar es decir, vamos a crear y favorecer que haya, o bien de forma sectorial o bien las empresas, planes de empresa. Es decir, apoyemos a los patronos y apoyemos a los obreros para que ahorren sistemas de capitalización, para que ahorren en planes de empresa. Nada de reparto, capitalización. Y un tercer pilar, que es el pilar 1 para entendernos, que es, bueno, vale, y así de todo hay un pilar que es del Estado. Pero ese pilar lo vamos a subdividir. No va a ser todo reparto. Vamos a coger y vamos a decir, perdón, no va a ser todo reparto, no va a ser todo prestación definida. Voy a explicarlo. Aun siendo de reparto, yo lo que no voy a hacer es garantizarle una pensión. Yo le voy a decir que con esto que está cotizando y en función de cómo va la demografía, usted recibirá esta pensión. Y sí que habrá otra parte, que sea una parte que es una pensión mínima, como quiera decir, que esa sí que es de reparto puro y no tiene nada que ver con la evolución demográfica. Bueno, este es un modelo general. Cada país ha hecho fantasías, y además fantasías realmente sofisticadas. Partimos de sitios distintos. Hay unos países, que son los países sajones, voy a poner como ejemplo Holanda e Inglaterra, donde conceptualmente como sociedades, desde el principio, apuestan porque el ciudadano se haga cargo de su vejez, excepto una parte mínima que el Estado es el que garantiza. Tanto ya no todo era sistema de reparto, tenía su parte contributiva, perdón, su parte de capitalización. Pero hay otros países donde eran, como somos nosotros, todo de reparto. Nosotros en los estudios que hemos hecho creemos que el modelo, hay como 2 modelos, el modelo más, digamos que tiene más reputación es el modelo sueco. Suecia inicia una transformación, y esa es una palabra que quiero repetir varias veces, una transformación del sistema de pensiones en el que estaba a un sistema de pensiones en el tipo que os he comentado aquí. Yo creo que como Pedro en la segunda parte hablará a lo mejor de esto, lo explica más en detalle. Y inicia esa transformación, inicia en el año 96, creo recordar. Y en 5 años es capaz de hacer la transición. Quiero parar un momento en esto de transición. Transición quiere decir que yo, que estoy recibiendo una pensión, de pronto el Estado dice, no, yo voy a cambiar el sistema. Y dice, usted no me cambia el sistema. Usted no me cambia el sistema. Ni a mí, que soy pensionista, ni al señor que está cotizando. Sin embargo, hay que hacer una transformación. Hay que decir, mira, a los que sois menores de esta edad, la que decidamos, vais al sistema nuevo. Y haré cualquier compensación, pero vais a moveros al sistema nuevo. Y lo vais a hacer en un número de años determinado. De tal manera que al cabo de estos años estáis todos en el sistema nuevo, excepto los que van quedando en el sistema antiguo. Y eso es tremendamente duro, durísimo. Y Suecia lo hizo en 5 años, con un ejemplo sueco de consenso entre los partidos, aprobado mayoritariamente en su parlamento, y es el ejemplo a seguir. En ese tipo de modelo. Y lo siguieron Polonia, lo siguieron Noruega, y lo siguió un país que es tremendamente relevante para nosotros, que es Italia. Italia es el país más viejo de Europa. Nosotros no estamos cerca, nosotros estamos en el lado de nacimientos, que somos el que menos nacimientos produce. Pero Italia es el más viejo. Italia, el problema este de la pirámide lo vio mucho antes que nosotros. Italia empezó a hacer una transformación de sistemas que le ha llevado 15 años, creo que son 15 años, y un revuelo social muy importante, pero ha evolucionado hacia ese modelo sueco. Otros países, Holanda, Inglaterra, estos países han ido perfeccionando su modelo de capitalización y reduciendo lo más posible el modelo de reparto. Y hay un país entre las economías de la OCDE, de los importantes, que decidió no cambiar de aguja y decidió que seguía por el mismo camino y se convirtió en una anomalía en todos estos países. Y ese país se llama España. España es una anomalía y ahora voy a explicar por qué. España decidió que no cambiaba ni transformaba su sistema. España decidió que se dedicaba a optimizar ese sistema fastuoso de reparto contributivo y de prestación de eficiencia, y lo hicimos conscientemente. Y bueno, por poner un poco de contexto, ¿qué significa hacerlo conscientemente? Pues significa
que decidimos optimizarlo y llegamos a uno de los 3 pactos fundamentales que tiene el periodo democrático. Tuvimos el pacto constitucional, tuvimos el pacto de la Moncloa y hemos tenido el pacto de Toledo. Los agentes sociales se reúnen durante 2 o 3 años que fueron, al final llegan a las Cortes y emiten 15 recomendaciones que son las tablas de la ley nuestras. Se han añadido a lo largo de los años 5 más, son 20 hoy en día, y toda nuestra evolución del sistema de pensiones se basa en la práctica, es así, en el cumplimiento de ese pacto de pensiones. Y ese pacto lo primero que dice es que se compromete firmemente a un sistema de solidaridad intergeneracional, es decir, sistema de reparto, distributivo, contributivo, con la prestación definida. Es decir, el sistema que teníamos desde el año 70 ya con financiación, nos anclamos a él firmemente. Los demás se han ido, se están yendo, nosotros seguimos. Y puede tener su sentido, y ahora voy a dar 2 claves, pero esto seguro que está súper estudiado por ahí. A ver, el sistema se podía optimizar muchísimo. Os voy a dar unas claves y probablemente dan vergüenza, pero es así. Dice, esto optimizar un sistema es optimizar los ingresos, optimizar los gastos y optimizar la gestión. Esto es cualquier proyecto de transformación que conocemos. ¿Cómo se optimizan los ingresos? Pues da un poquito tristeza decirlo, pero la gran iniciativa fue luchar contra el fraude. Porque es que el fraude laboral era tremendo. Los salarios que se declaraban por publicidad pues eran los que se declaraban. Se daba de alta a la gente y se la daba de baja. Los autónomos prácticamente no cotizaban. Es decir, había un hueco tremendo para aumentar los ingresos. Por lo tanto, vamos a trabajar aumentando los ingresos. Del lado de los gastos, fuimos al revés. Del lado de los gastos lo que hicimos es no vamos a mejorar las prestaciones. Empezamos a incrementar las prestaciones de viudedad, las prestaciones a favor de los hijos. Empezamos a meter, digamos, beneficios adicionales. Bueno, se va mejorando el estado de bienestar. Y lo que se hace es empezar a limitar de alguna manera la facilidad de acceso. Esto se inicia con que con 2 años uno ya podía entrar a tener pensión. Bueno, aquí ya se habla de que habría que tener 15 años cotizados para tener una pensión, para que tenga la pensión al 100%, 15 años. Ya vais pensando en lo que hace falta ahora. Y bueno, y eso, digamos, optimizan los gastos, o sea, prestaciones y de alguna manera vamos a limitar un poquito lo que es el derecho a acceder, pero no el derecho que lo limita, sino simplemente pues, un poquito más duras. Y luego la gestión, bueno, y hay una cosa importante, perdón, que esta es muy importante. En el lado de los gastos se pone el principio de que las pensiones se actualizarán con el IPC. Esto que hemos luchado con el IPC, que aprobamos ahora todo el IPC, esto aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por lo tanto, en el lado de los gastos, si lo veis, es incrementar los gastos. Y en la gestión, pues bueno, son distintos puntos de información, gestión, y el más importante, por lo menos bajo mi óptica, el más importante de todos, es el que se refiere a que se crea la hucha. ¿Os acordáis que el sistema de esto jamás en la vida van a cuadrar ingresos con gastos? Salvo que te interese cuando hay muchos ingresos, que los utilices para lo que quieras. No necesariamente para pagar pensiones, sobre todo si no están separados correctamente todas las cuentas. Por tanto, no importa, no es que haya hucha, es que se utiliza para otras cosas. A medida que el sistema hay que profesionalizarlo, entonces surge la necesidad de crear la hucha. La hucha se recomienda el año 96 y se implanta el año 2000. Hasta el año 2000 no hemos tenido hucha. Y nos dura 11 años, luego lo contaré. Pero bueno, nos duró un poquito la hucha. Nos duró un poco. Bueno, y esto ya es una reflexión personal lo que viene aquí. ¿Por qué los demás países cambiaron la aguja y se fueron hacia un lado y nosotros seguimos aquí? Porque los agentes sociales estaban viendo esa pirámide. O sea, esa alerta de que esto no hay manera de sostenerlo, esa la tenían de frente. Pero también hay que entender el mandato constitucional y de dónde veníamos. A ver, ahí he puesto unas cifras en euros que me dijeron con razón de que no las dijera en euros. En el año 76, 77, cuando estamos en aquel momento iniciando el periodo democrático, la pensión que teníamos media era de 8.000 pesetas. ¿Acordáis que era una peseta en el año 19, 3 pesetas en el año 39? Para 8.000 pesetas al mes. 8.000 pesetas al mes. ¿Eso era mucho o era poco? Era la mitad del salario mínimo. Y seguíamos igual, seguíamos con unas pensiones muy, lo que no eran dignas hablando. ¿Qué ha pasado cuando estamos llegando al año 96? Pues se ha mejorado, pero lo que se ha mejorado quiere decir que la pensión media está igual a la pensión, al salario mínimo. Es decir, en los que se reúnen allí probablemente pesó mucho más el estado social que teníamos en el país y cómo eran las pensiones que iniciar una transformación a un sistema distinto.
Eso es una opinión personal y puede que no sea así, pero a mí los números me lo cantan bastante bien. Bueno, pues con esto solo una cosa más, y esta es muy rápida, que estamos en el 2020 y estamos igual. Que de pronto España, tuvimos el boom de la construcción y estas cosas, y parece que hubo un poquito de alegría, repuntamos en los nacimientos, fue efímero. Hoy en día, el nivel de nacimientos que tenemos en España, somos el tercer país del mundo con el menor índice de natalidad. Nos adelanta Japón, y parece que yo creo que éramos el segundo, y he leído por hace poco que somos el tercero porque nos empieza a adelantar Corea. España, el índice de natalidad vamos de récord por la parte inferior. Y hoy en día estamos con menores nacimientos que teníamos en el año 96. Por tanto, confirmamos que la demografía no va a ayudar para nada a este sistema. De hecho, ya son 50 años en que no ayuda la demografía a este sistema. Así que es momento de saltar al final. Bueno, esta parte lo voy a contar, es muy rápido, no tiene más historia. Simplemente un dato por si les ayuda a creer. La evolución demográfica en España es impresionante. A principios de siglo teníamos una esperanza de vida de 34 años, algo así, no lo veo muy bien. Y al final, en el momento actual, estamos en los 84 años. Lo que es más importante es que, si miramos lo que importa para las pensiones, que es la esperanza de vida a partir de los 65, estamos en 24 años. Bueno, no hay que decir mucho más. La demografía no ayuda ni va a ayudar digamos, en décadas en adelante a que este sistema funcione, lo sabe todo el mundo ya. Así que vamos a entrar en el siglo XXI, que es la economía. Y la economía, antes de entrar en la economía, sí que hay que rendir tributo a lo que hay que rendir tributo. Si este sistema, como vamos a ver, tiene problemas serios, socialmente es un éxito sin duda alguna. Es un éxito impresionante, socialmente, desde el punto de vista de lo que mandó la Constitución, que era que las pensiones garantizaran la suficiencia económica. Primero, ha extendido las pensiones a un volumen de que hoy en día estamos por encima de los 10 millones. Estábamos en 3,6 millones cuando éramos el año 76. Teníamos menos de 7 millones cuando estamos empezando el siglo. Hoy en día estamos por encima de los 10 millones. Pero lo que más nos sorprendió cuando hicimos estos estudios e investigaciones es un mito que estoy dispuesto a pelearme con cualquiera por ese mito. España tiene uno de los mejores pensiones del mundo, de las más generosas. Y eso creo que no es ni dicho ni conocido, y cuando vemos las manifestaciones parece que decimos, todavía salen por ahí manifestaciones diciendo queremos pensiones dignas. Tenemos las mejores. ¿Y en qué se mide normalmente? Hay un índice que lo que nos mide es, cuando yo me jubilo, qué pensión recibo y qué salario tenía. Es el índice de reposición. Yo me jubilo. Bueno, pues en España nuestro índice, entre el salario medio y la pensión media, la primera que recibo y el último salario que tengo, es el 74%. Somos el cuarto del mundo, digo OCDE, es OCDE exacto, pero bueno, a estos efectos del mundo. Somos el cuarto. Pero el cuarto que estamos entre el primero y el cuarto, porque el segundo y el tercero estamos a la par. Y el primero, que es Dinamarca, que tampoco tiene mucho más, creo que tiene un 76, 77, es considerado en todos los rankings como, desde el punto de vista de beneficios, el mejor sistema de pensiones del mundo. El mejor sistema de pensiones. Por lo tanto, uno, en España no tenemos un problema de pensiones dignas. Dos, en España tenemos una de las mejores pensiones del mundo y de las más generosas. Y como las matemáticas a veces se engañan, quiero, por si acaso alguien lo piensa, quiero que digan que soy consciente de que un ratio, un índice, una tasa, es el cociente entre el numerador y el denominador. Y claro, si el denominador es pequeño, es más fácil tener un ratio alto. Es decir, si eres un país con salarios bajos, es más fácil que tengas un índice de estos. Probablemente no es preocupante que en Alemania el índice sea el 50 y pico, porque el país es rico, la gente es rica y tiene sus planes de pensiones adicionales y su ahorro adicional. Bueno, perfecto. Pero el hecho frío es que hoy en día la transición del trabajo a la jubilación es la más generosa, la cuarta del mundo más generosa que existe. Y eso se ha conseguido, si no tiene ningún misterio, voy a saltar de esto porque voy aquí que es mejor verlo así, porque las pensiones han subido mucho más rápido que los salarios y ya está, no tiene más misterio. El mandato constitucional que dice que tengamos pensiones suficientes ha sido ejecutado de una forma excelente por los gobiernos, tanto, digamos, vamos a llamarlo, del Partido Socialista o del Partido Popular. Todos han ido conscientemente a mejorar nuestras pensiones. Por lo tanto, un tema que hay que decir es, enhorabuena, socialmente estamos en la excelencia. Eso tiene un coste y ahora vamos a verlo. Ese beneficio, ese sistema de pensiones, ¿qué significa desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones? Bueno, pues
Pues ahora viene la parte fea de la ecuación. A ver, la parte fea de la ecuación es fácil de entender y como es reciente, yo creo que todos la conocemos, básicamente. La economía española tiene un boom, de nuevo, a partir de los años 2000, es lo que llamábamos la burbuja de la construcción, empieza a crecer el PIB y se nos frena el año 2007. Ese índice que hay ahí, lo he puesto, prefiero que vean las tendencias, no las cifras, porque es un índice armonizado. Lo que me importa de lo que significa es que en el año 2007 la economía española se para y empieza a decrecer y tenemos una crisis muy profunda. Una crisis que primero tenemos, digamos, lo que es el boom de la construcción, luego después entramos en la crisis de las cajas de ahorros, nos tienen que, digamos, salvar, como decían ahí, intervenir. Para las cajas de ahorros no hay que recuperar a España. Ahora entraré un poquito en detalle en eso. Y eso empezamos a recuperarnos el año 15 y el año 16 y empezamos a volver y empezamos a tener un crecimiento real. Y para desgracia nuestra llega el COVID. Y tenemos la mayor caída de PIB que hemos tenido en la historia. Yo he mirado las cifras de crecimiento del PIB desde mediados del siglo XIX que las hay. Nunca hemos tenido ninguna crisis, ni en la guerra civil. La guerra civil era muchísimo menos que esto. Ha sido la mayor crisis en PIB, en porcentaje, que hemos tenido en la historia de España. Y empezamos de nuevo a recuperarnos rápidamente. Y según empezamos a recuperar, viene la guerra de Crimea. Digo, de Crimea, de Ucrania. La de Crimea es de hace 100 y pico años. La de Ucrania, y volvemos a tener. Es decir, nuestra economía, podemos decir que desde 2007 hemos estado arriba abajo, pero no ha crecido. De hecho, hemos pasado unas crisis muy fuertes. ¿Y eso en qué se nota al final? Aparte, nosotros como individuos lo notamos, pero ¿en qué se notan las cuentas del Estado? Pues notan en cuentas del Estado que empezamos a tener déficit. El Estado empieza a necesitar financiación. Y ese es el gráfico que hay ahí. No quiero ir a un punto final que es el que quiero transmitirles, que es cómo es ese déficit. Y ese déficit, como al final de cuentas alguien tiene que pagarle, hay que pedir deuda. Y el Estado se endeuda. Y el Estado se endeuda en valor absoluto y relativo. Yo soy muy partidario de no dejarme engañar con estos de la deuda sobre el PIB, porque la deuda sobre el PIB es interesante, pero la deuda medida en euros es muy importante porque cuando tienes que pagarla con tasas de interés, tú pagas sobre el valor absoluto. Y como crezca la tasa de interés, te crece sobre el valor absoluto. Así que dicen, ha bajado la deuda y ahora en vez de ser el 120 es el 118. ¿Vale? ¿De qué ustedes tienen valor absoluto? No, el valor absoluto ha crecido. Pues mal asunto. Bueno, pues como veis, de ser un país que teníamos contenida la deuda, fijaros en la línea azul, que tenía contenida la deuda hasta el 2007, de pronto, guaca, nos hemos ido a un país que está, pues a veces por unas cifras que no hemos tenido nunca, de deuda acumulada. Eso son las cuentas del Estado. Cuando uno, y ahí hay que entra en cómo es esa deuda, voy a coger ahí únicamente, fijaros o fíjense en el color rojo, esa deuda ¿dónde está? ¿Por qué tenemos deuda? Pues de pronto coge uno y busca cuál es la deuda debida a lo que es el déficit que tenemos en el sistema de pensiones. Y llega a la triste conclusión que empieza a ser mayoritaria a partir del 2011, que es cuando nos quedamos sin la hucha, porque desde el 2007 empezamos desde el 2007 a no tener suficiente dinero a tirar de la hucha, pero el 2011 ya se acaba la hucha. Y llegamos a la fastuosa cifra que tenemos hoy en día, ahí sí que está sumado, si lo veis, lo que es la parte contributiva y la parte de las clases pasivas. A que prácticamente en el año 19, prácticamente la mayor parte es cerca del 80%, de la deuda se la debemos a las pensiones. Eso es, por una parte, el éxito como beneficio, por otra parte, el drama que tenemos como resultado de esta gestión, porque esto es un problema de gestión. Muy rápido ya, que hay que decir aquí entrada para el siguiente y no cubrir el tiempo para Pedro. Igual que en la segunda mitad del siglo XX, perdón, los últimos 20 años, los países se pusieron las pilas y cambiaron y huyeron de este sistema en parte. Nosotros decidimos en el año 96 que seguíamos R que R en nuestro sistema y a partir de ahí hemos sido como los alumnos vagos. Solamente hemos intentado hacer reformas cuando nos han obligado y nos han tirado de ellas, jamás de forma voluntaria y no digamos ninguna transformación. ¿Y eso por qué ha sido? Bueno, pues ¿cuándo tenemos la primera reforma? Llega el año 2011, tenemos la crisis del 2008, empieza a llegar a España, tenemos el gobierno de Zapatero, la Unión Europea amenaza con que nos manda a los señores de negro, y entonces no porque nosotros lo decidamos, sino porque si no nos vienen y nos intervienen, decidimos hacer una reforma sobre los gastos. Bien. Bueno, eso volveré sobre los gastos en otro momento. ¿Cómo hacen la reforma? Una reforma también ligera. Primero de todo, esa barra de los 65 años vamos a empezar a subirla, que haya menos jubilados. Bueno, pues desde ese año hasta el año 27
hasta el 2027, vamos a ir aumentando la edad hasta llegar a los 67 años. Esto se está ejecutando ahora. Es decir, la barra de los 65 la vamos subiendo. Y después, hombre, vamos a poner un poquito más difícil que se tenga el 100% de la pensión. Y entonces esos 15 años que teníamos vamos a ponerlo en 25. Bueno, cotiza 25 años para tener el 100%. Y esos son los dos grandes reformas. Si os fijáis, en el fondo es una pequeña patadita hacia adelante. Es decir, oye, con esto te garantizo que más adelante, seguro que vamos a tener menos gasto. Esa alegría duró poco. Cambia el gobierno, llega el gobierno de Rajoy y en ese momento nos estalla la crisis bancaria, que probablemente por background me niego a llamar crisis bancaria, es la crisis de las cajas de ahorros. No es de los bancos, es de las cajas de ahorros. Bueno, pues esa crisis de las cajas de ahorros hay que salvarlas. Y de pronto tenemos que pedir dinero. Y como hay que pedir dinero, nadie da dinero sin una contrapartida. Y como ya saben, porque se ha visto en Europa, que nuestro déficit es fundamentalmente por el sistema de pensiones ya, y además cualquiera que vea la evolución económica y la evolución demográfica se da cuenta que hay un problema, le piden una transformación, un nuevo cambio que se dice, una reforma. ¿Y la reforma aquí cómo es? Pues parecida a la de Zapatero en el sentido que va a los gastos, pero más dura. Lo primero es que rompe el IPC, eso que se puso en el año 96. Mire, a partir de ahora hacemos un índice que se llama revalorización, que sin explicarlo en largo es muy sencillo. 0,25 de subida garantizado. Y si se da una serie de condiciones mágicas, que es que la seguridad social no tenga déficit, que es que además una serie de condiciones excepcionales, le daré más, que podría ser incluso al IPC más 0,25. La lectura social que se hizo es que se congelaban las pensiones y quedaban al 0,25. Y así fue la lectura que se hizo socialmente. Y el siguiente fue decir, y espere, esto es más civilino. Esto Pedro nos lo explicó un día a los amigos de edad. Aquí está metida la raíz quinta, ¿verdad, Pedro? Una fórmula fantástica. Que en el fondo el concepto es el siguiente. Mire, si yo pensaba que con la esperanza de vida que hay hoy en día le correspondía una pensión de 1.000 pesetas al mes, si la esperanza de vida van a ser 22, yo le voy a seguir dando el equivalente a las 1.000 pesetas al mes que le dan 20 años son 22. Es decir, en vez de 1.000 pesetas serán menos de 1.000 pesetas. Porque le voy a dar el mismo dinero, pero en más años. Bueno, eso es más duro. La lectura social que hubo fue, señores, las pensiones congeladas. Y encima bajarán las pensiones adelante. Pero la Unión Europea se quedó contenta en ese sentido. Bueno, estos señores están tomando medidas para garantizar que las pensiones, que el gasto en pensiones disminuya. Recordad que en el año 15 empieza a recuperar la economía. Llegamos al año 18 y estamos en un pico de la recuperación y hay un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno que entra en este momento, lo que dice es, no, esto no puede ser. Suspendo primero el año 19 y ahora viene el drama entre comillas. Y el año, suspendo el año 18 y el año 19 derogo tanto el índice, la reforma Rajoy, ni el índice de sostenibilidad ni el índice de revalorización. Volvemos a la reforma Zapatero. ¿Se imaginan o si imagináis que la Unión Europea dice, pues ya me puedes presentar otro plan? Porque como no valía aquel, tendrás que hacer otro nuevo. Y para desgracia de todos nosotros, el año 19, al final viene el COVID. Y el año 20 estalla. Y como estalla y nuestra economía ha demostrado que es tremendamente sensible a cualquier crisis económica en la Unión Europea se magnifica en España. Y eso es una lectura social que cualquiera ya puede entender y discutir. Como llega eso, entonces rápidamente hay que hacer una reforma a toda velocidad. Y llega la reforma que conocemos como Escrivá, que es la reforma. ¿Por qué? Porque es que si no, todo ese dinero que nos han dado para solventar esta crisis del COVID no nos lo dan, porque han ligado las entregas de ese dinero a muchas cosas, entre ellas a que hagamos una reforma que se convenza a Europa. Resumen rápido y por acabar, es la reforma que tenemos ahora, que está en las Cortes aprobada, pero que Europa todavía, se supone que dirá que sí, pero no ha dicho que sí. La reforma tiene dos originalidades que son muy importantes. Si las de Zapatero y Rajoy atacan los gastos, como yo tengo menos pensionistas o como yo les pago menos, esta reforma dice, no. Yo voy a pagarles más. Vuelvo al IPC. Yo voy a pagarles más. Pero claro, para que la ecuación salga, voy a atacar los ingresos. ¿Cómo hago ingresos? Más cotizaciones. Y entonces, bueno, pues no voy a entrar en detalle, la sabéis porque está en la prensa, pero quizá lo más relevante es que además de aumentar cotizaciones, además de aumentar para los autónomos, además de hacer cotizaciones especiales para aguantar lo que viene del baby boom, además de hacer cotizaciones especiales a los que ganan más de determinado dinero, además de quitar los topes para que se cotice más, es decir, más ingresos. Y de los gastos, voluntariamente lo que voy a hacer es que voy a dar incentivos si alguien quiere retrasar la jubilación y subimos la barrica un poco para arriba. Y esa es la reforma. Y como dice el buen gestor, los gastos son ciertos y los ingresos son voluntades.
Entonces los de Europa, que son bastante burócratas, dijeron, pues parece que tendrás que poner algún parámetro para que yo me lo crea. Y el parámetro de la válvula es bastante sencilla. Bueno, pues mire usted, nos damos 3 años. Y dentro de 3 años vemos cómo está esto. Una autoridad independiente que se llama IREF nos dirá si esto tiene viabilidad económica o no, y si no la tiene, pues tomen ustedes las medidas que quieren, porque yo lo que les digo es que se tomarán las medidas oportunas. Claro, con ese cheque en blanco de que esto vale 3 años, pues veremos lo que dice Europa, pero probablemente a Europa se la ha convencido de que esto vale. Es interesante recordar que esa autoridad que dentro de 3 años tiene que decir que esto va bien, ahora ha dicho que no le convence el sistema, pero bueno, eso es una anécdota en este momento. El resumen de la película es que a la fecha tenemos el déficit, que no lo hemos corregido y que todavía no hemos pasado ningún examen de verdad que nos digan que lo vamos a corregir. Y como esa es la mayor de las deudas que tiene el Estado, la pregunta, y ahora viene aquí lo que nos va a contar Pedro, es pertinente. ¿De qué estamos al final hablando aquí? Entonces, lo primero, y esto es tuyo, Vale, gracias. Bueno, la última parte, que es casi un preámbulo de la segunda conferencia que pretendemos dar en este mismo foro, y muchas gracias, la semana que viene. La segunda parte es entrar en los aspectos escabrosos del dinero. Lo que hemos visto es, esta es una historia de éxito social sin precedente en la historia de España. No hay nada como esto que nos haya ocurrido nunca. Lo que hace 40 o 60 años era una desgracia, que era ser jubilado. Hay una película por aquí, El jubilado jorobado, con Isbert. Ahora todo el mundo quiere ser jubilado. Y si no, que le pregunten a los niños pequeños. Todo el mundo quiere ser jubilado. Es el paraíso terrenal. Hay excepciones, evidentemente, y son muy respetables. Pero es así. No hemos conocido ninguna historia de éxito social como esta. Y se hace a un coste, a un precio que nadie quiere saber cuál es. Y por supuesto nadie quiere pagarlo. Pero está ahí. Entonces el déficit del sistema contributivo español de pensiones, que quizá era la pregunta que nos hacían antes, ¿no? El perímetro del que estamos hablando son los ingresos y los gastos para las pensiones contributivas, las cotizaciones y las prestaciones. La diferencia entre una cosa y otra es el déficit. Eso es el déficit. No oirá nadie, ni habrá leído nadie esta frase de déficit del sistema contributivo español de pensiones en ningún medio oficial. Esa frase está prohibida, es un tabú. No se puede decir y no se cuenta. Para leerla hay que irse y con un poquito de cuidado a los organismos independientes que lo dicen con cuidado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España. Y cada vez que lo dicen hay un alboroto. Está mal visto. Y por supuesto sí lo dicen los organismos independientes, la Fundación BBVA, la Fundación Santa Lucía, FEDEA y algunas más. Y nosotros estamos haciéndonos eco esto de aquí un poquito. ¿Por qué está prohibido? Bueno, prohibido. ¿Por qué está mal visto decir que hay un déficit en el sistema de pensiones español? Según el ministro Escrivá, lo dijo así literalmente, y no hace mucho, dice, para no crear alarma social. Y elimina el concepto de déficit en la seguridad social, en el sistema de la seguridad social, mediante esas transferencias que hemos visto todos los meses, que eso no es déficit, no, eso es un dinero que entra, mira, oye, y es ingreso, y todo lo que es ingreso cuenta. Por tanto, no es un concepto oficialmente reconocido en lo que son los medios de comunicación y en la creación del clima de opinión pública. Y esto es la primera manipulación en lo que se refiere a cómo se entiende en la sociedad española esta historia de éxito. Y es que no se entiende o solo se intuye que realmente nos hemos creado un gran invento que no se puede pagar. Y por eso yo hago la misma pregunta a la gente de entre 30 y 50 años sistemáticamente. ¿De qué piensas de la pensión que vas a tener tú cuando te jubiles? Personas que ahora tienen entre 30 y 50 años. La respuesta es siempre la misma. Un soplido, ¡buf! Yo creo que no voy a tener o no las voy a tener muy buenas. Eso, todos. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué estás haciendo? Nada. Esto es absolutamente... Hay encuestas, pero eso ocurre. O sea, que tenemos una situación un poquito rara en esta sociedad y esto es lo que queremos comentar aquí. Ese déficit contablemente viene existiendo, como se ve en la figura aquí, desde el 2011, que es cuando ya se produce la transición del superávit al déficit, que es la fase normal y corriente de un sistema inspirado en los principios de estafas piramidales, pues llega un momento que tiene que tener déficit. Y aquí ocurre también cuando ocurre naturalmente. Va creciendo hasta el año 2022
Si esa curva que se ve en pantalla no es recta, no es más o menos rectilínea, sino que es un poco rara, sube, se queda estancada, vuelve a subir, son las crisis que hemos comentado. Si no hubiese habido crisis, el déficit sería el mismo. El problema del déficit no son las crisis. Las crisis generan más déficit, pero el estructural, el que tuvimos en el 2011 y el que hemos tenido en 2022, es el mismo con o sin crisis. Para que, como pasas por crisis, vas arrastrando más dinero que vas generando en forma de deuda, ¿no? Esto es básicamente el tema. Ahora, ¿qué cifra estamos hablando del 2022? 40.000 millones. Para la mayor parte de la gente, 40.000 millones no significa nada porque es una cifra demasiado grande. Así que vamos a ponerlo un poquito en contexto. ¿Qué es ese dinero? Pues para empezar es prácticamente el presupuesto del Estado para educación, de todo el Estado para toda la educación, la educación infantil, la de los parvularios, la secundaria, la universitaria, la formación profesional, todo eso junto es igual que el déficit de las pensiones. De lo que estamos cobrando ahora en pensiones, porque nosotros somos pensionistas, por cierto, lo que estamos cobrando ahora en pensiones, 1 de cada 4 euros hay que pedirlo prestado porque no hay dinero en la caja de la tesorería. Hay que pedirlo prestado, 1 de cada 4 euros, ¿vale? El conjunto de todo lo que, de esta superficie que hay aquí desde el año 2011, el déficit sumado de todos estos años equivale más, es prácticamente la misma cantidad que el ahorro de todos los hogares españoles en el mismo periodo de tiempo. El ahorro. O sea que el Estado ha inyectado, vía este déficit de las pensiones, una cantidad que ahora mismo es todo lo que ha ahorrado los hogares en todo este tiempo, desde el 11 hasta hoy. Es la misma cantidad, porque son 300 y pico mil millones de euros. Esta es la situación que tenemos. O sea que si no hubiese entrado esa inyección, pues es cierto que es dinero prestado que se ha tomado de los mercados para poder pagar esas pensiones, si no hubiese entrado ese dinero, ahora mismo el ahorro de sus últimos 12 años sería cero. Cero en los hogares españoles. Bueno, esta es la situación. Para poner un poquito más en contexto, vamos a ver cómo queda esto dentro de las cuentas públicas. Me parece que era esto, ¿sí? Porque la situación realmente, que el sistema de pensiones está quebrado, se sabe de hace décadas. Esto no es una noticia, esto lo sabe todo el mundo, lo saben los niños, todo el mundo, absolutamente todo el mundo. No hay ninguna novedad que contar aquí. Aquí vamos a ver un poquito un sesgo un poco diferente. Vamos a verlo en forma de una analítica de las cuentas del Estado. Las cuentas del Estado son una cosa horrible, nadie le gusta mirarlo, nadie entiende nada, las cuentas es espantoso. Nosotros hemos hecho una simplificación en tipo empresa privada con 2 grandes bloques que serían como 2 unidades de negocio. El habitual de un Estado, que son sus servicios públicos, que se pagan mediante impuestos, mediante las tasas, y son no solamente los servicios públicos, son las subvenciones, son las inversiones en infraestructuras públicas, son ayudas. Bien, ese es el negocio de producción general de un Estado. En un bloque. El segundo bloque es la extraordinaria compañía de seguros que hemos montado. Porque hemos montado una compañía de seguros de tamaño estratosférico, que cubre lo que hemos llamado, es el mismo perímetro, ¿no? Los seguros contributivos, son los seguros sociales, ¿no? Los de pensiones, también metemos aquí los del paro, los de bajas por enfermedad, la supervivencia por viudedad, en fin, todos los seguros que tienen contribución, es decir, cotización y pago. Ese es el segundo bloque. Y son las 2 actividades del Estado, que no piensen que la grande es mucho más grande la de producción general. No. Son 2 unidades de negocio parejas. Y por debajo solo nos queda ya el resultado del apalancamiento. Si me sobra dinero, pues voy a poder invertir y tendré intereses positivos, y si me falta, pues tendré deuda y tendré que pagar intereses. Pues el tercer bloque es el saldo neto de los intereses pagados y cobrados, hay que pagar y cobrar. Todo sumado es lo que en contabilidad nacional se llama la capacidad o necesidad de financiación. Lo que me sobra o lo que me falta al Estado cuando acaba el ejercicio fiscal. ¿Sí? Este es el análisis. Año 2019, antes del COVID. Aquí no hay excusa ninguna de la pandemia. Antes del COVID. Teníamos en el primer bloque, el Estado tenía superávit. Primer bloque. El bloque de la actividad normal, vamos a decir así, de un Estado. Superávit. Quiere decir que todo lo que se cobraba de impuestos no se gastaba en servicios públicos, ni en infraestructuras, ni en inversiones. No. ¿En qué se gastaba? En lo que viene debajo. Había superávit. El saldo de la gran compañía de seguros, que sería como una compañía perfectamente externalizable, pues ya estaba
en menos 32.000 euros, más grande que el superávit que había de la actividad general del Estado. Lo que está entre paréntesis es el porcentaje del PIB, que es un poquito más fácil para comparar entre años distintos. Las cifras son muy aburridas. Y ya en aquella época, en el 19, tan lejano, ¿verdad? Teníamos una deuda monstruosa, pero los intereses no eran muy altos, solo otros 25.000, solo, porque teníamos intereses muy bajitos. ¿Os acordáis? En el año 19, intereses de cero y negativos, por tanto era un interés muy bajito. Todo sumado, el Estado palma 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB, el 3,1 es una cifra muy interesante porque la Unión Europea lo que promueve es que sus Estados miembros no tengan déficit. No tengan déficit, no está bien visto tener déficit. Y si hay que tener déficit, que no exceda nunca del 3%, que es el pacto de estabilidad, tiene firmado España. Por encima del 3%, zona roja, y hay alarma. Y pasan cosas. Como vino la crisis del COVID, luego vino Putin, pues ya no ha pasado nada, un poco de lío. Pero ya este año se han puesto de acuerdo y vuelven a la carga. El 3% del año 19 no era aceptable. Vamos a compararlo, curiosamente, con qué. ¿Por qué el 2019? ¿Con qué se puede comparar? Pues se me ha ocurrido compararlo con el momento, un año de gran felicidad en la sociedad española. 2004. Éramos muy felices. 2004, si os acordáis, pero que sí, pues total solo han pasado 15, bueno, 18 años. Casi 19 años. No tanto. 19 años. Acabamos de entrar en el euro. Rodrigo Rato era una figura mundial, reconocida mundialmente. Teníamos un crecimiento del PIB con muy buena pinta. El paro estaba contenido, la deuda pequeñita. El déficit, que se ve aquí abajo, era cero. Éramos extraordinariamente felices, en lo económico se dice, ¿no? Y encima habíamos ganado una guerra. ¿Os acordáis que ganamos una guerra? La foto esa del señor presidente del gobierno, ganamos una guerra, ¿eh? Luego pasaron cosas y tal, pero habíamos ganado una guerra, cosa que no ocurría en España desde los Reyes Católicos. O sea que la sociedad era extraordinariamente feliz. Y los seguros sociales estaban dando superávit, un 1% del PIB, superávit. O sea que esto no era un problema. De hecho, nada era un problema. Sí, bueno, teníamos una burbuja financiera, teníamos una burbuja inmobiliaria, tonterías, ¿verdad? Esto solo explotó unos añitos después y pasó lo que pasó. Pero en aquel momento eso es lo que nos decía el Estado a los ciudadanos. Oye, España va bien, ¿eh? España va bien. Por supuesto, de pensiones ni se mencionaban. Ya se habían dado cuenta. Todo esto que ha enseñado Pepe antes, esto se sabía hace 25 años. Esto es un proceso de irresponsabilidad política continuada, donde se puede haber calculado exactamente el déficit que tenemos este año y los años que vienen. Exactamente, sin ningún problema. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué el Pacto de Toledo lo que quiere decir es que al final entre los partidos no hablan de esto, no se debate? ¿Alguien ha visto en la televisión durante la reforma de la actual última reforma, alguien ha visto una discusión entre partidos políticos sobre el contenido de la nueva ley? No ha habido nada, algo parecido a lo de Francia ahora, ni remotamente. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Ese paso de ese valor positivo que vemos en el 2004 en el área de seguros sociales al negativo del 2019 era impepinable. Y en el 22, por supuesto, sigue creciendo. Y no tiene nada que ver con la crisis, ¿eh? No tiene nada que ver. Ahora estamos ya en el -3 y seguirá creciendo cada año porque este es un sistema basado en principios de estafa piramidal y ahora toca subir los gastos brutalmente. El baby boom que hemos visto antes tampoco es el responsable, Simplemente está acelerando la normalización de nuestro sistema. Acabaría ahí tarde o temprano. Así que esto es lo que está ocurriendo. Por eso decimos que lo que está lastrando las cuentas públicas, lo que nos pone en una situación muy complicada para los próximos años, no solamente el sistema de pensiones, pero sí tiene mucha importancia el sistema de pensiones en lo que está ocurriendo y lo que nos va a ocurrir. Como ya hemos gastado más tiempo del debido, emplazamos a todo el que sea lo bastante paciente para la segunda parte, en que entraremos en más detalle en los impactos que esta historieta está produciendo en la sociedad española en torno a 3 ideas. Es que es asombroso la contumacia en mantenerse un sistema, el sistema de reparto que hemos comentado, que es obsoleto, es ineficiente y es totalmente inadecuado para la situación que hay en cualquier país europeo. Esto lo sabe todo el mundo, excepto España y Portugal. ¿Por qué estamos ahí todavía nosotros? Nadie me lo ha podido explicar nunca. Nadie está más allá. Tiene varias preguntas, Pedro. Tiene varias preguntas, Pedro. Bueno, nada, tenemos aquí 3 intervenciones en el chat, 2 son como preguntas para ti, una
una a lo mejor es para Pero ti, nos las Pedro. pasamos una a otra, no te preocupes. Sí, no, bueno, mira, si quieres comienzo con Sí, la sí. de Pedro. De Bueno, acuerdo. se la hace Juan Mazo, bueno, que lo formula en general, o sea que podéis responder que no creen que no es un problema de irresponsabilidad de todos los españoles y no solo de los políticos. Y bueno, Por supuesto, sí, bueno, sí, sí. mientras lo vais pensando, a ver, Sonia, bueno, José Antonio Villacorta nos pregunta, ¿es posible estimar dónde estaríamos si España hubiese adoptado la transformación que hicieron el resto de los países europeos? Y también muy relacionada con esta, pues Sonia pregunta, ¿en los países europeos que transformaron, los jubilados contribuyeron mermando su propia pensión para dicha transformación? Y Bueno, yo que contesto de corrido. Sí, mira, empezando por la primera, luego igual no me acuerdo, ¿no? Si es una responsabilidad de todos los españoles, por supuesto, por supuesto. Claro. Y por eso estamos aquí Y hoy. por eso hemos venido Y por aquí. eso hemos venido aquí, ¿eh? Ahora. Por eso hemos venido aquí, por supuesto. Pero hay unos responsables que son más responsables que otros, ¿eh? Que son toda la lista, ¿eh?, de los gobiernos desde la transición hasta aquí. Pero bueno, eso es opinable. La otra pregunta que hacía será si los Estados europeos, los ciudadanos de los Estados europeos, han sufrido en sus carnes esas transformaciones que quería entender. Pues no, no, y realmente no es necesario que así ocurra. No ha sido a costa de rebajar pensiones, ni es lo que nosotros vamos a proponer, ¿eh? No se trata de buscar una forma de fastidiar a alguien rebajando la pensión cuando ya está en vuelo. No, no va a ser el caso. En la segunda parte de esta charla vamos a proponer un modelo alternativo del sistema de cómo debería ser, en nuestro entender, el sistema de pensiones en España, ¿eh? Una propuesta se puede hacer, hay muchas distintas. Sí que si quieres alguna precisión, yo he mirado bastante el sistema italiano, la transformación que ha habido en Italia. Al final cuesta mucho, cuesta desde el punto de vista social y del movimiento. O sea, el pueblo italiano, lo que es la sociedad italiana, no aceptó de buen grado esa transformación. Nadie acepta de buen grado una cosa que, en teoría, como es un tema a largo plazo, piensan que puede haber una rebaja de sus derechos. Hay que explicarlo muy bien, hay que explicarlo muy bien, muy bien. Y sobre todo requiere una cosa, que sí que es el ejemplo sueco el que lo demuestra, y es, tienes que tener una sociedad desde el lado de la parte de los partidos políticos, de los agentes sociales y partidos políticos, que sean capaces de articular programas a medio plazo. Aquí no vale programas de 4 años. Y eso se ha visto mucho, por ejemplo, en Italia. En Italia han tenido reformas y contrarreformas permanentes, o sea, un proceso de transformación muy doloroso, muy doloroso. Y al final lo han conseguido en parte bastante ya, muy doloroso, porque no tenían ese consenso social y político que permitía avanzar rápidamente, como fue el caso sueco. Con lo cual, lo que sí quiero decir es, al final, si haces números, sale que es beneficioso la transformación, sin lugar a ninguna duda. Conseguir que España sea Suecia probablemente sea un reto interesante. Pero podemos hacernos los suecos. Pero, como decía uno, sabemos hacernos bien los suecos, que eso lo han dicho. O sea que... Sí, quedaba por responder. Una en medio, sí. ¿Cuál era la del medio? Ah. Pues sí, sin duda, sí, sí. O sea, estaríamos más o menos como los suecos. Porque en aquel momento, a mediados de los 90, la situación era muy parecida. El sistema español era muy parecido al sueco. O sea que es muy fácil, bueno, es relativamente fácil contestar a eso. Suecia tiene el mismo sistema que no tiene déficit, que es autorregulado y ofrece las mismas pensiones que el español. Así de fácil. Y por cierto, un tema importante que dice Pedro. Y tanto Suecia como Dinamarca en sus, digamos, principios, ponen que además hay que garantizar que no hay un daño a la relación intergeneracional, que eso es muy importante. Estos sistemas se basan también en que no haya, esto es lo famoso que decimos aquí, brecha intergeneracional, de que no se dé ese efecto. O sea que es importantísimo, y fijar dónde estamos nosotros, y estos señores lo tienen en sus principios establecidos. Sí, yo quería hacer una pregunta, pero bueno, en primer lugar, darles las gracias por la magnífica exposición que nos ha dejado con grandes expectativas para la próxima. En un momento determinado de la conferencia han hablado del sector terciario, pero claro, el sector terciario tiene dos vertientes, el terciario de baja cualificación y de alta cualificación. España, desgraciadamente, es un país de terciario de baja cualificación,
basado en el turismo, que implica necesariamente unos salarios muy bajos para mantener la competitividad con un turismo que nos viene que no es de alta calidad ni de elevado poder económico. Si España, en vez de tener este modelo económico, tuviese un modelo económico más desarrollado o un modelo económico estructuralmente no fuese de baja cualificación, ¿piensan ustedes que el impacto o la situación que tendríamos ahora mismo en el sistema de pensiones y el déficit sería menor porque los salarios serían mayores y por lo tanto podríamos tener una situación más saneada? ¿O piensan que no? Y en cualquier caso, ¿no también sería interesante como parte de la mejora de los planes de pensiones plantear un cambio estructural a largo plazo, que en este país siempre vamos a corto plazo? Sí, Gracias. eso último, desde luego, lo que nosotros queremos promover, sobre todo pensar a largo plazo por una vez. De la primera parte, la respuesta es un poco más difícil porque hemos definido, hemos calificado el sistema de reparto como diabólico, porque tienen unos comportamientos muy raros. Desde un punto de vista financiero y actuarial, los comportamientos son raros. Entonces ocurre que en países con salarios más altos, en principio debería ser igual. Ahora ocurre una cosa, cuando la productividad aumenta en un país de forma sostenida, que no, puedes empezar desde un punto muy bajo, pero lo importante es a qué velocidad sube la productividad, que no la producción, la productividad. Si va subiendo la productividad de forma constante, el sistema, la salud financiera del sistema de reparto lo agradece mucho, es muy agradecida. Y y el político puede poner pensiones algo más generosas. Pero va a depender no solamente lo que dice, es una decisión política, ¿eh? El político define cuánto es la pensión. Decimos que es generosa o no en función de luego lo que pase después. Pero cuando un país está teniendo crecimientos, ocurría en España hasta la media de los 90, ¿no? Crecimientos de productividad altos, la tendencia del político puede ser perfectamente a decir, oye, voy a ser más generoso, porque le va a ayudar a la salud, o sea, no va a haber déficit, porque va a ayudar, el sistema en ese sentido ayuda. Si se estanca, si luego no se produce esto y se estanca la productividad, pues la promesa, este es el problema, que la promesa la has hecho por adelantado, y has garantizado unas pensiones al futuro, pero si luego no se produce, que suben esa productividad, es lo que tenemos ahora en España, no mal déficit. O sea, que no es tanto que el mix de salarios sea más alto o más bajo, sino el aspecto diabólico de un sistema tan absurdo como el que tenemos. Hola. La pregunta, la reforma Escrivá, que es una patada a seguir con el beneplácito de la Unión Europea. Bueno, si quieres, ahí saltamos los dos. Yo tenía una respuesta fácil y Pedro a lo mejor la va a matizar. Yo creo que es bastante patada a seguir. ¿Por qué? Pero si quieres, yo parto de un principio de gestión. En cualquier gestión que tengas tienes que tener el balance entre ingresos y gastos. Si tú transformas los ingresos, que son generalmente más difíciles de asegurar que los gastos, si coges el modelo este bastante diabólico, como dice Pedro, pero tú puedes predecir muy bien. Yo ahora mismo, sabiendo la demografía y sabiendo, yo puedo predecir los gastos que vamos a tener en pensiones. Es muy fácil predecirlo. No hay sorpresas prácticamente ahí. Va a haber pequeñas, pero no hay sorpresas. Claro, en la parte de los ingresos, pues como mañana China invada Taiwán y la economía tenga otro bache de estos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo diría que la reforma Escrivá también tiene una parte positiva, tiene bastante de patada a seguir. Y la prueba está en que en la propia reforma lo tienen. Demos un respiro de 3 años y después que Dios venga y nos diga qué pasó. También es cierto que apunta a buenas maneras en algunas cosas. Empieza a fomentar el pilar 2, empieza a fomentar los planes de empresa. Con lo cual, eso es una parte positiva que tiene la reforma. Claro, compensado, como hemos visto, con un castigo permanente al ahorro privado. Esa es la parte negativa que tiene la política del Estado. Pero tu pregunta sí, creo que es una patada hacia adelante y creo que sí es la típica patada hacia adelante, iba a decir del mal gestor, no digo mal gestor, pero bueno, del vendedor, digamos, optimista. Déjame que lo diga así. Un forecast muy optimista. O sea, ¿en qué se basa ese forecast tan optimista? 2% de crecimiento del PIB hasta el fin del mundo y 1,5% de mejora de productividad cada año hasta el fin del mundo. En eso se basa las curvas de convergencia de la ley Escrivá. PIB no hemos visto un 2%, bueno, ahora sí, porque quitando el COVID, pero el real no hemos visto crecimientos de esos muchos. En productividad, la productividad, que es un dato menos conocido, desde los años 90 hasta que empezó el COVID, la productividad media en España ha sido el 0,2% anual, la mejora de productividad. Escrivá dice que va a subir justo este año
al 1,5 y se va a mantener el 1,5 durante toda la vida. Oye, mira, si lo vende, ¿eh? Y en Bruselas han firmado allí, encantados. Digo, oh, estupendo. Somos la locomotora de Europa. Pues que no lo habéis leído. El Estado español, el gobierno español, hace unos días acaba de anunciar la senda de reducción del déficit español. De ese que hemos visto antes, ¿no? Era 4,8 el año pasado. Ya dicen, no, tranquilos. El año que viene el 3. En 4 años nos presentamos en menos de la mitad. Se han acabado los problemas. No han dicho cómo, pero evidentemente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de crecimientos de producción y productividad nunca conocidos en nuestro pasado reciente. Y bueno, pues ahí está. Y además sabemos que la Unión Europea no le preocupa nuestro sistema de pensiones, no va a intervenir, excepto si mandan los hombres de negro con las gafas y tal, pero en principio no van a intervenir. Solo se van a intervenir si nos mantenemos por encima del déficit del pacto de estabilidad. Si nos quedamos por encima del 3% año a año, hay intervención europea seguro, no tengamos ninguna duda. Será dentro de 2 años, dentro de 4, eso es seguro. Pero con esos crecimientos no va a ocurrir nunca. En el año 27 estaremos en el 2,5. Eso dice el gobierno español. Veremos si aciertan o no. Ojalá que sí. ¿Hay preguntas? Bueno, yo quería intervenir, yo tengo 1 o 2 preguntas, pero quería intervenir precisamente para dejarle terminar a Pedro, para que nos resuma las 3 ideas y a partir de ahí, porque si no se nos va a quedar un poco colgado. Y luego ya... prácticamente era lo que estaba contando, ¿no? O sea, el impacto actual, o sea, esta contumacia, esta cerrazón, ¿no? Mantenemos el sistema, mantenemos el éxito social, el paraíso terrenal está aquí. Pues, ¿qué está ocurriendo? Socavale estaba bienestar, eso está ocurriendo ya. El dinero que se dedica al déficit de pensiones no se dedica a sanidad, no se dedica a educación, no se dedica a justicia, etcétera. La injusticia generacional es muy gorda, lo que vamos a explicar en la próxima sesión. Muy gorda, muy gorda. Un ejemplo mínimo, entre los que tienen hoy 55 años más y los que tienen menos, hay un escaloncito ahí que no es de golpe, claro, es suave, de lo que van a percibir y lo que van a pagar grande, ¿eh? Y es una vergüenza, para mí es una vergüenza dejar ese legado a mis hijos y mis nietos. Para mí es una vergüenza personal. Y va a afectar a la evolución económica, que es lo que veníamos comentando ahora. Y esto es básicamente, por eso en la siguiente sesión queremos profundizar en eso que está ocurriendo y explicar que sí se puede cambiar, que no estamos obligados. Ahora me estamos metiendo en un agujero ya muy feo, eso es inevitable. Pero sí se puede reformar esta situación, dejar de dar patadas hacia adelante. Claro que se puede, con esfuerzo, pero claro que se puede. Lo han hecho otros y nosotros, ¿por qué no? No somos menos que nadie. Bien, hago la pregunta y ¿cuántas hay en la red? 1. Pues hago la pregunta y te lo paso, José Pablo. Bueno, daros las gracias, porque la verdad es que es un tema súper farragoso y lo habéis contado súper divertido, ¿eh? O sea y además muy entendible. A mí ha habido una cosa que me ha gustado especialmente, que es esa especie de cuenta de resultados que habéis presentado con las 2 unidades de negocio, Yo ¿no? sabía que lo de seguros te iba a encantar. Ahí me ha encantado. Me ha encantado porque es una visión de las cuentas públicas muy accesible, muy accesible. Y eso lo digo con la pregunta, ¿no? Que no sé si vais a profundizarla en relación con la segunda idea el próximo día y si no lo pongo como idea, pues si os apetece, ¿no? Me ha gustado mucho ese salto que dais en la pregunta de decir, ¿es sostenible el sistema de pensiones o el estado del bienestar? Porque efectivamente hacer ese salto en la pregunta significa reflexionar. Claro, ¿por qué? Porque la válvula de escape, que es la deuda que continuamente tal, pues detrae de lo de arriba, ¿no? De la otra unidad de negocio. O sea, en definitiva, lo que estáis planteando es si es sostenible el holding. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, no sé, que a mí me ha encantado, ¿eh? Como concepto, yo me quedo con ello porque creo que se visualiza muy bien, pero no sé si vais a profundizar más el próximo día en esto, en si es sostenible el holding y todo lo que eso significa, ¿no? Pues esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Nada, Sonia nos contrapregunta, bueno, dice, ¿y por qué no indensan las subidas de pensiones a que se cumplan o no las expectativas de ingresos? Incluso que se reduzcan si en vez de crecimiento hay decrecimiento. Bueno, fíjate que eso sí que es una decisión política.
Por lo tanto, ahí es la sociedad. La pregunta es, ¿la sociedad está dispuesta en este momento, y sobre todo nuestra clase política, a plantear que se van a bajar las pensiones si en el caso de que decrezca el PIB? O sea, fíjate que eso, en cierta medida, lo plantea la reforma de Rajoy, cuando crea el índice de sostenibilidad, que en el fondo es decir, oye, pagaré menos en función de la demografía, y cuando hace eso es el de sostenibilidad. Y el índice de revalorización, cuando dice no subiré las pensiones nada más que una determinada cantidad en función, como estén las cuentas del sistema de la seguridad social, y se aprobó el año 13, perdón, y se suspendió el año 18. Y es un ejemplo de coherencia política y de pensamiento a largo plazo en la sociedad. Es el momento en que tienes que intentar, una sociedad tiene que conseguir ser representada por sus políticos en un contexto muy amplio, que dure mucho tiempo y que sea común para todos. Eso es difícil, ¿eh? Muy difícil. Los suecos, que son nuestro héroe en esta historia, les costó años y son suecos. Les costó muchos años, ¿eh? Les costó muchos años y un esfuerzo dirigente y tuvieron éxito. Esto mismo en Italia no tan así. Bueno, sí, pero no. O sea, dicen que sí y luego resulta que no. Y bueno, porque son italianos. Italia no, una cosa que pero bueno, se puede hacer y es muy difícil consensuar tanto. Pero es la oportunidad histórica que tenemos ahora por delante. Y en ese aspecto, esta legislatura con Escrivá, esa reforma que preguntaban por aquí, es una patada adelante y una oportunidad perdida. Sí.